Espíritus del maíz, mitología pipil y el alma oculta de El Salvador. 12 de octubre de 1492. La tierra tiembla, no por un volcán, sino por la llegada de un presagio. Sus velas, blancas como la cal de los templos, rasgan el horizonte marino, anunciando una invasión no de ejércitos, sino de almas. Para nuestros ancestros, los pipiles, la vida se tejía entre los hilos invisibles de lo divino y lo terrenal, un ballet ancestral donde los dioses susurraban en el viento y el destino se leía en el verdor del maíz. Antes de que el hierro forjado de los conquistadores rasgara el corazón de estas tierras, antes de que el calendario de los invasores dictara el tiempo, incluso antes de que el miedo a lo desconocido se apoderara de sus almas, los habitantes del actual El Salvador ya escuchaban a sus deidades. No eran meros truenos en el cielo, sino la voz resonante de Tlaloc. No eran simples ríos que serpenteaban, sino las venas vivas de la Tunal Tal, la madre tierra. Y el humo que se elevaba de los volcanes no era vapor, sino el aliento sagrado de sus montañas. Eran advertencias, no cuentos, mapas del alma, no supersticiones. Estas eran las verdades de un pueblo cuya existencia entera estaba hilvanada con el pulso cósmico. Una verdad que la llegada de los nuevos dioses intentaría, sin éxito, silenciar para siempre. Adentrémonos en el corazón de esta fe inquebrantable, en la mitología pipil, el alma oculta de El Salvador. La mitología pipil, también conocida como mitología nahua pipil, comparte una raíz profunda con las tradiciones mesoamericanas en general, especialmente con las nahuas del centro de México, reflejando el origen tolteca de los pipiles. Esta conexión es fundamental para comprender su visión del mundo. El arraigo de los pipiles en el actual El Salvador está directamente vinculado a las migraciones de grupos nahuas provenientes de México, particularmente aquellos relacionados con la prestigiosa cultura tolteca. En este complejo tejido de migraciones y legados, la figura de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl emerge como un pilar fundamental. Seacatl Topiltzin es una figura dual, un personaje histórico y a la vez un ser mítico. Se le reconoce como un rey sacerdote tolteca de Tula, la majestuosa capital del imperio. Su nombre, un ocaña Nuestro Señor serpiente de plumas preciosas, encierra su esencia divina y su linaje real. Las leyendas ancestrales narran que Tseacatl Topiltzin forjó un reino de paz y sabiduría y se le atribuye haber entregado a la humanidad las artes y las ciencias que antes solo conocían los dioses. Sin embargo, controversias y conflictos lo forzaron al exilio. Algunas fuentes relatan que, al partir, prometió regresar, una profecía que se convertiría en un elemento crucial de las creencias mesoamericanas. La tradición del señorío de Cuscatlán, Cuscatán, en El Salvador, señala que la ciudad fue fundada en el año 1054 por el anciano Topiltzin Atzil. Este personaje se asocia directamente con el último rey de Tula de la Náhuac, estableciendo así un vínculo innegable entre los pipiles de El Salvador y las poderosas migraciones toltecas. Dado el innegable origen tolteca de los pipiles, la figura de Quetzalcóatl se elevó para convertirse en la deidad principal entre los hablantes de náhuatl en esta región. Esta centralidad es comparable a la que Huitzilopochtli poseía para los mexicas, aztecas, dios tutelar de la guerra y el sol. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, es un dios multifacético que abarca la sabiduría, el conocimiento, la creación, el viento, la lluvia, la fertilidad, el arte y el sacerdocio. Su influencia se extendió por la vasta extensión de Mesoamérica. Para la cosmovisión pipil, Quetzalcóatl encarnaba el orden cósmico y era la fuente primordial de la vida y el saber, guía en sus caminos y garante de su existencia. Estas localidades no eran meros puntos geográficos, eran el corazón palpitante de la geografía y la organización política pipil, nodos de poder, comercio y fe. Itzcalcu, Izalco, fue un centro pipil de inmensa importancia. Tras la llegada de la conquista española, su vasta jurisdicción fue dividida, dando origen a las actuales poblaciones de Izalco y Caluco. Estas tierras,
famosas por su fertilidad agrícola, eran vitales en las redes de comercio de la región. Cuscatán, antiguo Cuscatlán, se erigió como la capital del influyente señorío de Cuscatlán. Este señorío, una de las entidades políticas más grandes y poderosas de los pipiles, abarcaba una considerable extensión del occidente y centro del actual El Salvador. Cuscatán no solo era el eje político y económico, sino también el centro religioso que irradiaba la fe y la cosmovisión de esta confederación. La mitología pipil se entrelaza íntimamente con los conceptos fundamentales de la naturaleza y el cosmos, considerándolos como la esencia misma de la vida y la espiritualidad. La fruta del campo. Es la carne y la sangre de la tierra, el sustento que brota de ella. La tierra. Es la fuente primordial de donde la fruta extrae su fuerza vital. El agua. Esencial e indispensable para el crecimiento de todo ser vivo y vegetal. Los astros, el sol, la luna y las estrellas rigen todas las cosas. Su observación era clave para predecir los ciclos naturales y agrícolas y para comprender el flujo del tiempo. Más allá de Quetzalcóatl, los pipiles veneraban a otras deidades ligadas a fenómenos naturales cruciales como la lluvia, el rayo y el trueno, deidades comunes en el vasto espectro de las religiones mesoamericanas. Charles Etienne Brasseur de Bourbourg, 1814 a 1875. Un abate y anticuario francés, se destacó como uno de los pioneros en el estudio de las culturas mesoamericanas. Su labor fue crucial para la recuperación y traducción de valiosos códices y textos indígenas. Aunque Brasseur de Bourbourg centró sus investigaciones más importantes en las culturas maya y nahua de México y Guatemala, no existe una referencia específica y extensa de sus escritos dedicados exclusivamente a la mitología pipil de El Salvador en un volumen particular. No obstante, su profundo conocimiento de las lenguas y mitologías nahuas y mayas confiere a sus estudios generales sobre Quetzalcóatl y las tradiciones toltecas una relevancia innegable para comprender la base de la mitología pipil. En otras palabras, su trabajo sobre el origen y las creencias nahuas en México y Centroamérica sentó las bases para entender las intrínsecas conexiones de los pipiles con estas culturas más amplias. Brasseur de Bourbourg fue notable por su afán en interpretar los códices y por su convicción en la existencia de un lenguaje primitivo común en América. A pesar de que algunas de sus teorías han sido superadas por la investigación moderna, su contribución a la epigrafía y etnografía mesoamericana fue inmensa, proveyendo herramientas valiosas para futuras generaciones de estudiosos. La mitología pipil, aunque quizás menos documentada que la mexica, revela un fascinante panteón de deidades y seres que encarnan su visión del mundo, estrechamente ligada a la naturaleza y con un marcado parentesco con las tradiciones nahuas del centro de México. Quetzalcóatl. Indiscutiblemente, la deidad principal y más reverenciada. Como la serpiente emplumada, simboliza la sabiduría, el conocimiento, el viento, la lluvia, la fertilidad y la creación. Su importancia para los pipiles radica en su rol como fundador de ciudades y portador de la civilización, una función directamente ligada a las migraciones toltecas. Teotl, mencionado en algunas interpretaciones como un dios secundario o incluso como el creador y padre de la vida pipil, es una figura más abstracta que puede encapsular la divinidad en un sentido general. Itzqueye. Algunas fuentes la identifican como la esposa de Quetzalcóatl. Aunque su rol específico no se detalla extensamente, su presencia sugiere la existencia de deidades femeninas relevantes en el panteón pipil. Tlaloc. El vital dios de la lluvia, la fertilidad y el rayo. Su culto era fundamental para una sociedad agrícola, garantizando las buenas cosechas. Chipetotec, conocido como Nuestro Señor el Desollado, se asocia con la renovación de la tierra y la primavera. Su culto, que incluía el desollamiento ritual, simbolizaba el desprendimiento de la piel vieja para dar paso a la nueva vida. Ejecatl, una advocación de Quetzalcóatl en su faceta de dios del viento, cuya labor era barrer los caminos para anunciar la llegada de la lluvia. Tonal Tonatiuh, el imponente dios Sol,
una deidad central en la cosmovisión mesoamericana, dador de vida y energía. Algunas leyendas pipiles narran que Tonal y Metzi, luna, son hermanos en una eterna contienda, simbolizando la dualidad día-noche. Metzi, Metztli, la diosa luna, asociada con la noche, la fertilidad y la esencia del agua. Chalchitlicue, la diosa de las aguas dulces lagos, ríos y manantiales. Centeotl, la esencial diosa del maíz, el alimento fundamental que sostenía a todas las culturas mesoamericanas. Camastli, el dios de la guerra. Teomiquistli, el dios de la muerte. Muchachos de la lluvia. Seres míticos, a menudo representados como niños o jóvenes, encargados de esparcir la lluvia y considerados amos de las frutas y flores silvestres. Cuyancuat, seres que, según mitología, asisten en la creación de la lluvia. Cihuacuat, Cihuacoatl, la mujer serpiente, una deidad de la fertilidad y la tierra, vinculada en ocasiones con los partos y los conflictos bélicos. Además de estas deidades principales, la mitología pipil se enriquece con figuras de la tradición oral y leyendas populares que han perdurado hasta nuestros días, como el cadejo, el cipitío y la ciguanaba. Aunque estas últimas son más bien personajes folclóricos, su presencia refleja la riqueza del imaginario pipil más allá del panteón precolombino. Cosmovisión dual y cíclica. Ambas mitologías perciben un universo basado en la dualidad. Luz, oscuridad, vida, muerte, masculino, femenino, y en ciclos incesantes de creación y destrucción. Este equilibrio de opuestos es fundamental para la armonía cósmica. El maíz, como eje sagrado. El maíz no es solo alimento, es una entidad sagrada y central. Su origen a menudo se vincula directamente con la intervención divina, subrayando su importancia vital. Deidades agrícolas. La mayoría de las deidades están intrínsecamente ligadas a los ciclos agrícolas, la fertilidad de la tierra y los fenómenos meteorológicos esenciales para la siembra y la cosecha. El inframundo y el viaje del alma. Comparten la concepción de un inframundo, similar a Mictlán para los mexicas, al que viajan las almas de los difuntos, un reino accesible a través de cuevas o cuerpos de agua. Mitos fundacionales compartidos. La creencia de que los pueblos y sus ancestros emergieron de cuevas, el mítico Chicomostoc, lugar de las 7 cuevas, es un poderoso mito fundacional compartido. Rituales y ofrendas. Aunque los detalles varían, la relevancia de los rituales, las ofrendas y, en algunos casos, los sacrificios humanos o de animales para mantener el equilibrio cósmico es un punto de convergencia. La principal distinción radica en la deidad tutelar. Mientras que, para los mexicas, Huitzilopochtli era el dios patrono de Tenochtitlan, dios de la guerra y el sol por excelencia con un culto prominente, para los pipiles, Quetzalcóatl ocupaba esa posición central y primordial. La visión cósmica pipil. Un universo vibrante y conectado. La cosmovisión pipil se arraiga en una relación íntima y sagrada con la naturaleza y el cosmos, concibiendo un universo profundamente interconectado y vivo. Sus 4 pilares fundamentales, un patrón que resuena en otras culturas mesoamericanas, se basan en las plantas, la fruta del campo, consideradas la carne y la sangre de la tierra. La vida brota de la tierra y sus frutos, con el maíz en un lugar preeminente como alimento sagrado y sostén. La abundancia de la vegetación es un signo tangible de bendición divina. La tierra, Tunal Tal, es la madre nutricia de la cual todo emerge y a la cual todo retorna. Es un ente vivo que provee sustento incesante. Las cuevas son percibidas como entradas al inframundo o como los sitios de origen ancestral. El agua, el elemento vital por excelencia, indispensable para la vida, la fertilidad y el crecimiento,
Se manifiesta en la lluvia, los ríos, los lagos y el vasto mar. Los muchachos de la lluvia son figuras clave en la distribución de este preciado elemento. Los astros, sol tonal, luna mezzi, estrellas. Son las entidades celestes que rigen el tiempo, los ciclos naturales y el destino de la humanidad. Su atenta observación permitía predecir fenómenos cíclicos y establecer el calendario agrícola y ritual. El sol tonal y la luna mezzi son percibidos como entidades con personalidad propia, a menudo en un ciclo de confrontación o complementariedad eterna. Características adicionales que definen su visión cósmica incluyen dualidad y equilibrio. El universo se concibe en términos de oposiciones complementarias. Día, noche, vida, muerte, masculino, femenino, que deben mantenerse en un delicado equilibrio. Las deidades frecuentemente encarnan aspectos duales o se presentan en pares. Ciclicidad del tiempo. El tiempo es inherentemente cíclico, no lineal. Se conciben ciclos ininterrumpidos de creación y destrucción, de nacimiento, muerte y renacimiento, tanto a nivel cósmico como en la naturaleza. Las estaciones, los ciclos agrícolas. Estratos cósmicos. El cosmos se divide en diferentes niveles. Un mundo terrenal habitado por los vivos, un inframundo, subterráneo o acuático, poblado por espíritus y donde residen los muertos, y un supramundo o plano celestial, hogar de deidades y cuerpos celestes. Interconexión y animismo. Todo en la naturaleza está imbuido de espíritu y energía. Los elementos naturales, ríos, montañas, árboles, animales, pueden ser manifestaciones divinas o poseer un alma propia. Rol humano en el equilibrio. Los seres humanos tienen una responsabilidad fundamental en el mantenimiento del equilibrio cósmico a través de rituales, ofrendas y una vida en profunda armonía con la naturaleza. Creación del hombre. La creencia en la creación del hombre a partir del maíz o de la tierra es un elemento recurrente, lo que subraya la íntima y sagrada conexión entre el ser humano y su entorno natural. En esencia, la mitología pipil es una rica expresión de una cosmovisión profundamente arraigada en la tierra, el agua y el cielo, forjando fuertes lazos culturales y religiosos con las grandes civilizaciones nahuas de Mesoamérica. La llegada de los conquistadores y misioneros a Izalco y otras regiones de El Salvador representó un desafío formidable. Erradicar por completo las profundas creencias y prácticas religiosas indígenas era una tarea casi imposible. Conscientes de la tenaz resistencia que una confrontación directa provocaría, los colonizadores adoptaron una astuta estrategia de superposición y asimilación, la veneración a la Tunaltal, Madre Tierra, la proveedora de vida, sustento y fertilidad, fue reemplazada estratégicamente por la devoción a la Virgen María o a santas asociadas con la fertilidad y la agricultura. De este modo, la figura femenina que representaba la fertilidad de la tierra se mantuvo viva, pero ahora bajo un nuevo nombre y una iconografía diferente. Deidades como Tlaloc, el dios de la lluvia y la fertilidad, encontraron su asimilación en figuras como San Isidro Labrador, el venerado patrono de los agricultores, o en otras advocaciones de Cristo y la Virgen que compartían una conexión con el agua y las cosechas. Incluso la figura de Cristo o el Padre Eterno Santísimo, como en la cofradía de Izalco, pudo ser asociada con el sol, Tonal, la principal fuente de energía y vida para los pipiles, o con deidades masculinas creadoras. La imposición religiosa no logró borrar por completo las costumbres ancestrales. En un acto de notable resiliencia cultural, muchos rituales y prácticas prehispánicas persistieron, adaptándose bajo el nuevo velo católico. Los lugares sagrados prehispánicos, cerros, cuevas, manantiales y árboles ancestrales fueron a menudo cristianizados con la edificación de ermitas o la erección de cruces. Sin embargo, los indígenas continuaron realizando allí sus ofrendas y oraciones, aunque ahora dirigidas a la nueva figura católica que supuestamente residía en ese sitio. El copal, una resina aromática utilizada ancestralmente para la purificación y la conexión con lo divino, mantuvo su relevancia en las ceremonias católicas. Las ofrendas de alimentos,
especialmente maíz y sus derivados, flores y bebidas tradicionales continuaron, si bien ahora en el contexto de las fiestas de los santos patronos. Los ciclos agrícolas, siembra, crecimiento, cosecha, que habían regido las ceremonias prehispánicas, fueron ingeniosamente adaptados para coincidir con el calendario litúrgico católico. Las rogativas para la lluvia o las celebraciones por la cosecha se hacían en honor a un santo, pero con prácticas y una intención profundamente arraigada en la cosmovisión indígena. Las cofradías emergieron como el vehículo perfecto para este sincretismo. Originalmente concebidas como asociaciones católicas para el culto a un santo, en las comunidades indígenas se transformaron en espacios vitales donde se podían preservar, de manera más o menos velada, las estructuras sociales, los cargos tradicionales, las jerarquías y, crucialmente, las prácticas culturales y religiosas prehispánicas. De este modo, mientras veneraban externamente a un santo católico, los miembros de la cofradía podían seguir cumpliendo con sus deberes espirituales hacia sus antiguas deidades o mantener sus ciclos rituales agrícolas, protegiendo así su herencia. La Semana Santa, con sus representaciones de la muerte y resurrección de Cristo, también encontró un eco profundo en la cosmovisión pipil. Para ellos, este periodo pudo haber resonado con sus propios ciclos de muerte y renacimiento en la naturaleza, como el ciclo de la semilla que muere para dar fruto y renacer. La pasión, sufrimiento y resurrección de Cristo pudieron ser interpretados a través de la lente de sus propios mitos de creación y renovación. La Cofradía del Padre Eterno Santísimo en Izalco, al ser una de las más importantes, es un claro ejemplo de cómo la devoción católica se entrelazó con las prácticas y la cosmovisión indígena. Esta fusión mantuvo vivas tradiciones que, de otra forma, podrían haberse perdido por completo ante el avasallamiento cultural. En definitiva, los colonizadores, ya sea intencionadamente o no, lograron unir las devociones que los indígenas sentían por la tierra y sus ciclos con las figuras y festividades católicas, forjando un tejido cultural y religioso complejo y resiliente que aún hoy podemos observar vibrante en Izalco. A pesar de siglos de sincretismo y represión, muchas prácticas espirituales pipiles han sobrevivido hasta la actualidad, a menudo integradas con el catolicismo, o de forma más discreta. Ceremonias a la Madre Tierra, comunidades indígenas en Izalco, y otras zonas aún realizan ceremonias de agradecimiento y petición a la tierra tunal, tal en los campos de cultivo antes de la siembra y después de la cosecha. Estas pueden incluir ofrendas de alimentos, incienso y oraciones en náhuatl o en español. El Día Mundial de la Madre Tierra, 22 de abril, es una fecha en la que a menudo se realizan estas conmemoraciones públicas, mostrando la continuidad de esta devoción primordial. La región de Izalco, Sonsonate, ha sido, a lo largo de la historia, un centro neurálgico para la cultura pipil en El Salvador. La cosmovisión y la espiritualidad de los pipiles, íntimamente ligadas a la naturaleza, hallaban su máxima expresión en sus rituales a las deidades. Si bien muchos de estos rituales precolombinos sufrieron el embate de la conquista y la represión sistemática, especialmente a raíz de la matanza de 1932 que buscó erradicar la identidad indígena, algunas prácticas han logrado sobrevivir, fusionándose con elementos católicos o manteniéndose de forma más discreta. Para los pipiles, la vida después de la muerte no era un fin, sino una continuación de la existencia en diferentes planos. Concebían un inframundo, con similitudes a Mictlán en la tradición mexica, al que las almas viajaban, a menudo a través de cuevas o cuerpos de agua. El destino del alma podía variar según la forma de muerte o la vida llevada. La conexión con los ancestros era de suma importancia. Se les honraba y se les solicitaba consejo, manteniendo viva la memoria y el legado. Las cofradías en Izalco, y en América Latina en general, no eran exactamente las mismas que las de España, aunque compartían una estructura y un propósito religioso inicial. La clave está en lo que cada una en su contexto ocultaba, o más precisamente, en cómo se adaptaban y servían a necesidades muy diferentes. En España, las cofradías surgieron en la Edad Media como asociaciones laicas de fieles católicos,
unidas por la devoción a un santo, virgen o misterio de la fe. Sus funciones eran variadas: promover la devoción, organizar misas, procesiones, especialmente en Semana Santa, ayudar a los miembros enfermos, viudas, huérfanos, e incluso proporcionar sepultura digna. Funcionaban como redes de apoyo mutuo en una sociedad con pocas instituciones de bienestar. Para algunas, ser parte de una cofradía importante otorgaba cierto estatus. En España, lo que ocultaban, si es que se puede usar esa palabra, no era otra religión, sino a veces intereses gremiales, cofradías de artesanos, solidaridad social o incluso ciertos privilegios locales bajo el manto de la fe. Aquí es donde radica la gran diferencia. En el contexto de la colonización de América, y específicamente en lugares como Izalco, los españoles sí buscaron disfrazar y asimilar las veneraciones indígenas a la tierra y otras deidades a través de las cofradías. La estrategia de los colonizadores no fue solo reemplazar deidades, sino superponer la nueva fe sobre la antigua, haciendo concesiones astutas. Fachada católica, raíz indígena. Los misioneros católicos permitieron la formación de cofradías indígenas, dándoles una fachada católica. Veneración a un santo, procesiones, misas. Sin embargo, internamente, estas cofradías se convirtieron en el refugio perfecto para las prácticas y la cosmovisión prehispánica que de otra manera habrían sido brutalmente reprimidas. Preservación de la veneración a la tierra. Tunaltal. La devoción a la Madre Tierra, Tunaltal de los Pipiles, fundamental para su existencia agrícola, no podía simplemente desaparecer. Los españoles, al promover la veneración a la Virgen María, especialmente en sus advocaciones ligadas a la fertilidad o la tierra, como la Virgen de la Candelaria o de la Asunción, o a santos agrícolas como San Isidro Labrador, proporcionaron una figura aceptable bajo la cual los indígenas podían seguir expresando su conexión con la fertilidad de la tierra. Así, las ceremonias de siembra y cosecha, las rogativas por la lluvia o la protección de los cultivos, que antes se hacían a deidades pipiles, ahora se realizaban en nombre de la Virgen o de un santo, pero con ritos y significados profundamente arraigados en la espiritualidad ancestral. Se seguían usando el copal, las ofrendas de maíz, flores y bebidas tradicionales, pero ahora dedicadas al nuevo santo. Mantenimiento de estructuras sociales y jerarquías. Las cofradías permitieron que las comunidades indígenas mantuvieran, de forma velada, sus propias estructuras organizativas, cargos y jerarquías tradicionales bajo el paraguas de la institución católica. Los cargadores amiotosó, yordomos y rezadores de las cofradías a menudo eran los líderes naturales o los tatas y nanas que custodiaban el conocimiento ancestral. Eran espacios donde se podía seguir hablando la lengua náhuatl. Se transmitían los mitos y leyendas de forma oral, a menudo entretejidos con historias de santos, y se mantenía viva una identidad cultural que la colonia buscaba erradicar. Mientras las cofradías españolas eran extensiones de la piedad católica y el apoyo social, las cofradías en Izalco y otras comunidades indígenas coloniales fueron ingeniosos mecanismos de resistencia y adaptación. Servían como un camuflaje cultural que permitía a los pueblos originarios mantener viva su cosmovisión, su conexión con la Tunaltal y sus prácticas ancestrales, bajo una capa de ortodoxia católica impuesta. Era una forma de asegurar que el alma indígena no fuera completamente aniquilada. Los rituales pipiles buscaban mantener el equilibrio cósmico, asegurar la fertilidad de la tierra, agradecer las cosechas y honrar a las deidades. Se manifestaban a través de ofrendas, oraciones y ceremonias en lugares específicos. A la Madre Tierra, Tunaltal. Estos eran, y continúan siendo, los rituales más frecuentes y fundamentales. Implicaban ofrendas de semillas, alimentos, maíz, cacao, copal, incienso sagrado, flores y, en el pasado, sangre, animal o ritual. El objetivo primordial era pedir buenas cosechas, protección para los cultivos y la constante fertilidad de la tierra. Lugares de culto. Los campos de cultivo y las milpas eran sitios naturales para estas ceremonias. Las cuevas, vistas como bocas de la tierra o entradas al inframundo,
Y las cumbres de montañas, como el volcán de Izalco, considerado sagrado, eran puntos de conexión con lo divino. Sacrificios. En épocas precolombinas, se documentan sacrificios humanos y de animales interpretados como el alimento de las deidades, una forma de retribuir sus bondades y mantener el pacto cósmico. Se han hallado relatos de sacrificios humanos ofrecidos al sol. Al padre maíz, Tecus-Sinti, se le imploraba para que nunca abandonara los hogares, evitando así el hambre y la escasez. Las ceremonias dedicadas al maíz, desde el momento de la siembra hasta la cosecha, eran de una importancia capital. Existían rituales de fertilidad donde el maíz era consumido de formas específicas para adquirir sabiduría y conocimiento. Al señor Fuego, Tit, se le pedía su compañía constante, pues el fuego era esencial para cocinar el alimento y para la vida misma en el hogar. Ceremonias como las asociadas a Xipe Totec simbolizaban el desprendimiento de lo viejo para dar paso a la nueva vida, íntimamente ligadas al ciclo agrícola y la regeneración. La tierra y los elementos naturales se emplean en ceremonias de limpieza espiritual y curación de enfermedades, buscando restaurar la armonía del individuo. A las deidades del agua, Tlaloc, Chalchitlicue y seres acuáticos, se les ofrecían objetos preciosos, jade obsidiana, alimentos, copal y flores. El propósito era invocar lluvias abundantes, proteger a pescadores y navegantes, y prevenir inundaciones. En lagos como el de Coatepeque, cercano a Izalco, eran considerados lugares profundamente sagrados, moradas de seres acuáticos y percibidos como portales al inframundo. Se realizaban inmersiones rituales y ofrendas en sus orillas o sumergidas en sus aguas. Existen mitos sobre viajes al inframundo a través de lagos o esteros, donde se hallaban seres sobrenaturales y se adquiría conocimiento ancestral. Aunque la documentación específica para los pipiles en el mar es menor, los pueblos nahuas en general rendían culto a las deidades marinas para asegurar la pesca y la protección en los viajes. En algunas narrativas pipiles, el estero era personificado como un personaje masculino y el mar como uno femenino, reflejando su dualidad. La mitología pipil, y con ella su cosmovisión y prácticas religiosas, no se restringió exclusivamente a la zona occidental de El Salvador. Aunque el occidente, con importantes centros como Izalco y el señorío de Cuscatlán, cerca del actual antiguo Cuscatlán, fue un epicentro cultural pipil, su influencia se extendió por gran parte del centro del país e incluso algunas áreas del oriente. Históricamente, los pipiles se asentaron en un territorio que abarcaba, incluyendo departamentos como Sonsonate, Ahuachapán y Santa Ana. Aquí se hallaban importantes cacicazgos y ciudades como Izalco, Atiquizaya y Ahuachapán. El centro del país, abarcando el actual departamento de La Libertad y San Salvador. El señorío de Cuscatlán, Cuscatán, con su capital en lo que hoy es antiguo Cuscatlán, fue una de las entidades políticas más poderosas, extendiendo su influencia por esta región central. Evidencia arqueológica y etnohistórica sugiere la presencia pipil o una fuerte influencia nahua en ciertas partes de los departamentos de Usulután y San Miguel, aunque con una densidad poblacional menor en comparación con el occidente y centro. Dado que la población pipil se distribuía en estas vastas regiones, su mitología, sus deidades, con Quetzalcóatl a la cabeza, seguido por Tlaloc, Xipe Totec, entre otros, su visión cósmica de la Tunal Tal, Madre Tierra, el agua y los astros, y sus fundamentales rituales agrícolas eran compartidos y practicados en todas estas zonas. A pesar de las divisiones políticas en diferentes señoríos, como el de Cuscatlán o el de Izalco, existía una robusta unidad cultural y lingüística, el náhuatl o nahuatl, que facilitó la difusión y el mantenimiento de una cosmovisión compartida. Las extensas redes de comercio y el constante contacto entre las diversas comunidades pipiles, así como con otros pueblos mesoamericanos, también contribuyeron significativamente a la homogeneidad de sus creencias. Si bien la base mitológica era la misma en esencia, es probable que existieran algunas variaciones locales en la prominencia de ciertas deidades secundarias o en la especificidad de algunos rituales.
adaptándose a las particularidades geográficas y ecológicas de cada subregión. Por ejemplo, un mayor énfasis en deidades del agua en zonas lacustres. La mitología pipil no fue un fenómeno confinado únicamente al occidente. Fue una parte integral de la vida espiritual y cultural de los pipiles en todas regiones donde se asentaron y ejercieron su influencia, abarcando una extensa porción del occidente y centro del actual El Salvador. Este legado perdura, silencioso pero vibrante, en la memoria de la tierra y en el corazón de sus descendientes. Hemos recorrido los senderos ancestrales de la mitología pipil, adentrándonos en un universo donde el trueno era voz divina, el volcán aliento sagrado y el maíz, la carne misma de la tierra. Desde la enigmática figura de Seacatl Topiltzin Quetzalcóatl, portador de sabiduría y civilización, hasta las profundas devociones a Tlaloc Xipe Totec y la inmutable Tunal Tal, hemos desvelado un cosmos vibrante, interconectado por hilos invisibles de fe y respeto. Hemos visto cómo la Madre Tierra, las deidades del agua y los astros, tejían el destino de un pueblo que entendía el ciclo eterno de vida, muerte y renacimiento. Incluso la conquista, con su intento de imponer nuevos dioses, no pudo extinguir la llama de esta cosmovisión. Solo logró que se transformara, mutando en el sincretismo de las cofradías de Izalco, donde el copal sigue elevándose, y los ritmos prehispánicos aún marcan el pulso de la Semana Santa. La mitología pipil no es un mero conjunto de relatos antiguos. Es el alma oculta de El Salvador, un eco cósmico que resuena en cada grano de maíz, en cada susurro del viento y en la memoria de sus volcanes. Es una invitación a mirar más allá de lo visible, a sentir la profunda conexión entre el ser humano y el vasto universo que nos rodea. No dejemos que estas voces ancestrales se pierdan en el olvido. Al contrario, sigamos desenterrando y despolvando la historia, descubriendo la inmensa riqueza cultural que reside en las raíces de El Salvador. Si este viaje por los espíritus del maíz ha encendido tu curiosidad y tu fascinación por un pasado tan vibrante, te invitamos a suscribirte a nuestro canal juntos. Podemos seguir descubriendo los secretos que aguardan en la historia y la mitología de estas tierras sagradas.